Ahí está. Ahí está. Perfecto. Paz de Dios, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto dedicado a Dios, que se titula El Buen Samaritano, que está basado en San Lucas 10, capítulo 10, versículos del 30 al 37. Y para honra y gloria de Dios dice así. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole en medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echóles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevólo al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Amén. ¿Y quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo el que usó con él de misericordia. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, pues aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo dando una parábola. Aquí un poco antes dice que esta parábola la dio porque uno de los doctores de la ley le preguntaba, aquí en el 25 nos dice, aquí un doctor de la ley que se levantó tentándole y diciéndole, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Queriéndole tantear, ¿verdad? O porque siempre querían agarrarlo en mentira, ¿verdad? Y le dijo, sigue diciendo en el 26, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero le sigue provocando, tentando, ¿verdad? Mas él queriéndose justificar a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ya fue cuando le menciona esta parábola del buen samaritano, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues, sabemos que, para entrar un poquito antes de esto, sabemos que un sacerdote, vamos a ver qué es un sacerdote, un levita, ¿verdad? Sabemos que un sacerdote es un líder religioso, hermanos, ¿sí? Entonces, el levita también está dedicado en el templo, ¿verdad? Haciendo varias actividades y adoración y sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí menciona a estas 3 personas, ¿verdad? Entonces, dice que pasó por el camino de Jericó, ¿verdad? Cayó en manos de los ladrones una persona por ahí, ¿verdad? Entonces, dice que pasó el sacerdote y no lo pasó de lado, pues no. Sabemos que esta persona, pues siendo una persona religiosa, ¿verdad? No se conmovió a misericordia, ¿verdad? Y dice que así mismo pasó un levita, ¿verdad?
igualmente lo vio y se pasó de lado y no tuvo tampoco, no fue conmovido a compasión, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues normalmente en aquel tiempo los judíos no se llevaban con los samaritanos, hermanos, porque los tenían en un concepto pues que eran pecadores, ¿verdad? Y inclusive muchos de ellos, inclusive algunos rodeaban, ¿verdad? Samaria, pasaban por un lado para evitar pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, pues, quizá nos hagamos la pregunta de que los sacerdotes y levitas no sabían si estaba muerto o solamente herido, ¿verdad? En aquel tiempo sabemos que cuando tocaban muerto, pues tenían que pasar cierto tiempo limpiándose, ¿verdad? Entonces, pero pues no sabemos si fue por eso o no, pero sabemos que no fueron movidos a misericordia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el que tenían pues quizás no todos los samaritanos, hermanos, sean como ¿verdad? Algunos son temerosos de Dios y se mueven a misericordia, ¿verdad? Pero hay otros quizás que no. Pero dice que pasaba por el camino y fue movido a misericordia, ¿verdad? Dice que llegándose al herido, ¿verdad? O al moribundo, ¿verdad? Dice que fue tocado a misericordia, hermanos, ¿sí? Entonces, dice que llegó y fue movido a misericordia, hermanos, y dice que vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues sabemos que el amor de Dios nos mueve a tener misericordia o a tener compasión de los demás, ¿verdad? Por amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, pero para ser movidos a tener amor al prójimo, hermanos, primero debemos de tener el amor de Dios, ¿verdad? En nuestra persona. Porque sin el amor de Dios, no podríamos tener o no nos movería a compasión o misericordia de nuestros semejantes, hermanos. Entonces, por eso es que cuando aquí en el 27 dice que amarás a Dios, ¿verdad? Pero dice de cómo lo debes de amar, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, si en verdad amamos a Dios de esa manera, hermanos, vamos a obtener amor al prójimo, ¿verdad? Porque no solo porque sigue diciendo que dice a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hermanos, pues yo creo que el amor de Dios también hay personas que no tienen amor ni por sí mismas, hermanos. Se destruyen de una forma de alcoholismo, drogadicción, o simplemente viven de una manera cómoda, sin preocuparse de los demás ni de sí mismos, ¿verdad? Entonces, ese amor debe de existir, hermanos. Ese amor, para que exista en la persona, debe de tener a Dios en su corazón, hermanos. Y si no tiene a Dios en su corazón, para amarse a sí mismo y para tener la capacidad, ¿verdad?, de amar a sus semejantes, ¿verdad? No lo tendría, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese amor en la persona, ¿verdad? Pero con todas sus fuerzas, hermanos, ¿sí? Para que pueda amar a sí mismo y posteriormente a su prójimo, hermanos, porque si no, de lo contrario, no existiría eso en él. Entonces, este samaritano
pues fue movido a compasión, ¿verdad? Porque tenía el amor de Dios quizás en su corazón, ¿verdad? Y tuvo compasión de aquel que estaba caído, ¿verdad? De aquel moribundo. Y dice que vendó sus heridas y echándole aceite y vino, dice que lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, ¿verdad? Entonces, ese tuvo compasión y misericordia de aquel caído, hermanos, cuando el sacerdote y el levita no tuvieron de él compasión, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, debemos de hacernos preguntas. ¿Dónde está tu corazón? ¿O de qué está lleno tu corazón? ¿Verdad? Si está lleno actualmente, hermanos, el corazón, hay muchas formas de llenarlo, ¿verdad? De cosas mundanas, ¿verdad? Porque el mundo tiene muchas diversiones y muchas cosas, ¿verdad? Y nuestra mente y nuestro corazón se llenan de cosas del mundo, pero por eso es que debemos de hacernos la pregunta si estamos llenos del amor de Dios, hermanos. Sí, porque si tenemos el amor de Dios, vamos a ser movidos en compasión, ¿verdad? Por nuestro prójimo. Sí, entonces, aquí tenemos una cita, hermanos, en 1 de Juan 4:20. A ver. Pero hay lectura, Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues ahí está, hermanos, ahí nos dice claramente, ¿verdad? Nos dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, nuestro hermano es el prójimo, hermanos. ¿Sí? Dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto, hermanos? ¿Sí? Entonces ahí está, Dios hace una transformación en nuestras personas, ¿verdad? Ese amor de Dios es grande, hermanos, que nos transforma. Quizás muchas de las veces no sabemos y no nos damos cuenta cuándo surgió un cambio en nuestra persona, hermanos. Pero el amor de Dios hace el cambio, hermanos, y nos da la capacidad de amarnos y amar a nuestros semejantes, hermanos. Y debe de existir ese amor grande, ¿verdad? Para poder amar a nuestros semejantes, así como el buen samaritano, ¿verdad? Que Dios lo movió por medio de su amor, lo movió a compasión y lo movió a compasión por aquel que estaba caído, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es amar plenamente, ¿verdad?
Digo, porque muchas de las veces hay intereses intereses o hipocresías cuando de repente dicen que aman uno a un hermano o al prójimo, muchas de las veces los mueven las conveniencias, ¿verdad? Entonces, no debe de ser cuando verdaderamente tenemos el amor de Dios, hermanos, no hay interés en la persona, ¿verdad? No hay hipocresía, porque sabemos que el amor de Dios, hermanos, es puro y sincero. Y si ese amor está en nosotros, hermanos, vamos a amar plenamente y desinteresadamente a nuestro prójimo. Y vamos a tener la tendencia a ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, de una o de otra manera, porque siempre tenemos necesidades de una y otra forma cuando convivimos con varios hermanos o que nos congregamos varios hermanos, ¿verdad? Inclusive cuando no tenemos el amor de Dios, hermanos, hay inclusive hasta en la familia hay eso de amor por conveniencia, o quizás no puedan perdonar porque carecen del amor de Dios, ¿verdad? La pareja puede decir, yo le perdono todo, pero una cosa sí no le perdono, ¿verdad? Una cosa más grande que le atañe, le llega o la tiene ahí, ¿verdad? Pero si Dios ya ha estado en su vida, hermanos, Dios da la capacidad de perdonar y de amar a nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces, aquí muchas de las veces debe de existir el amor de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, porque hay momentos difíciles que pasamos por varias ocasiones, que una decepción por un hijo, por un hermano, ¿verdad? Entonces, debemos de tener ese amor para cuando ellos necesiten esa ayuda, ¿verdad? Inclusive hasta nosotros nos podemos necesitar, ¿verdad? Pero cuando la persona es allegada a Dios y que verdaderamente mora el verdadero amor de Dios en la persona, nos puede ser de consuelo, ¿verdad? Nos puede ser de un buen consejo, hermanos, a través de a la luz de la Escritura, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que nos incita a hacerlo, ¿verdad? El amor de Dios que existe ya en nuestra persona, ¿verdad? Porque sin el amor de Dios, hermanos, no nos movería a hacer las cosas de la manera más limpia y pura o de una manera desinteresada, ¿verdad? Entonces, nosotros debe de existir el amor en nuestra persona, hermanos, siempre y en todo momento, hermanos. Inclusive, pues, debemos de dejarnos ser transformados por el amor de Dios, hermanos. De nacer nuevamente para vivir para Dios plenamente y en todo momento, hermanos, porque el amar a Dios no es solamente para que nos mueva a compasión, a misericordia, para tener la capacidad de amar a nuestros semejantes. Debe de ser en todo momento, hermanos, no solamente en el servicio, ¿verdad? Sino en todos los lugares que estemos. Debemos de estar profesando a Dios, pensando en Dios, pidiendo ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, para poder lograrlo, ¿verdad? Porque de otra manera, podríamos ser como ese levita o ese sacerdote, ¿verdad? Que no los movía con pasión, ¿verdad? Pero sabemos que todo aquel que carece del amor de Dios, hermanos, no tiene compasión de nadie, ni amor para el prójimo, hermanos. Entonces, debemos de siempre de llenarnos del Espíritu de Dios, que nos llene ese corazón y esa mente, porque
debemos de desocupar ese corazón y esa mente del pecado, hermanos, de todo aquello que es un impedimento, ¿verdad? Nos impide para amar verdaderamente, ¿verdad? Entonces debemos de vaciarlo y llenarlo del Espíritu Santo para que crezca ese amor en nosotros, ¿verdad? Y que surja esa transformación para tener la capacidad de amar al prójimo, principalmente a Dios, y después de amar de todo corazón a Dios, hermanos, tenemos la capacidad para amar al prójimo, ¿verdad? Para hablar de la palabra, también eso es amar al prójimo, hermanos. Porque también si nosotros ya conocimos y tenemos esa paz, ese gozo, ese amor, pues, y si amamos a nuestro prójimo, también debemos de hablarle de la palabra, ¿verdad? Por amor, para que también tenga un descanso en el Señor, ¿verdad? Que tenga esa salvación tan anhelada que todos queremos, ¿verdad? Entonces, pues aquí seguimos en San Lucas 10, seguimos y sigue diciendo, dice que aquí en el 35, y otro día al partir le sacó 2 denarios. 2 denarios, hermanos, son 2 días de salario de aquel tiempo, ¿verdad? Dice que son 2 días de salario, y sin embargo él no le pudo sacar 2 denarios para hacer gastos sobre aquel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacía por amor, hermanos, ¿verdad? Dice que sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que más gastaras, yo te lo pagaré. O sea que le dejó 2 denarios, 2 días de salario, hermanos, era lo que representaba, y que si gastara de más, él se los iba a pagar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que actualizando ahorita a una persona, si estuviera en desgracia, hermanos, yo creo que a muchos no les podría pagar 2 días de salario, ¿verdad? No, pues ¿cómo voy a pagar? Voy a pagar todos 2 días de mi salario, ¿verdad? Cuando, o sea, sí como que les dolería, ¿verdad? Pero sabemos que todo aquel que tiene el amor de Dios, hermanos, daría eso y más, porque el amor de Dios lo mueve. No es que se mueva a sí mismo, sino que el amor de Dios lo mueve a uno, hermanos, y pagaría eso y más. ¿Cuántas veces no de las ayudas o lo que piden por los hermanos? Bueno, yo al menos lo hago desinteresadamente, hermanos, porque sabemos que debemos de saber que Dios nos puede socorrer. Por ese amor que estamos brindando, esa ayuda, Dios nos mueve a eso, hermanos. Desinteresadamente, claro, sin obtener nada a cambio, hermanos. Pero sabemos que con que Dios nos dé paz y gozo en Él, con eso es suficiente, hermanos, en que no recibamos dinero, ¿verdad? Entonces, pero para eso se necesita tener este pleno amor, ¿verdad? Por el prójimo, ¿verdad? Por los hermanos. Hermanos, también el amar a nuestros hermanos, y pues realmente sí les debemos de considerar que nos mueve ese amor de Dios, cuando vienen las convenciones, ¿verdad? El reunirse entre hermanos, saludarse, gozarse juntamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso también demuestra ese amor, ¿verdad? Por visitar, por gozarse juntamente con los hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que lo mueve. La palabra de Dios nos mueve a todo eso, hermanos. Entonces, debemos de alimentarnos cada día más y dejando todo de lado, todo lo del mundo dejándolo de lado, y que more ese gran amor en nosotros para tener la capacidad de amar a nuestro prójimo, hermanos. Así como lo hizo este buen samaritano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí al final, en el 37 nos dice, aquí en el 36 nos sigue diciendo, hace una pregunta, ¿quién pues de estos 3
parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta aquel que lo provocaba y él contesta y él dijo, el que usó con él de misericordia. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sí, aquí está, hermanos. Entonces, a eso lo manda nuestro Señor Jesucristo. Dice, ve y tú haz lo mismo. Usa de misericordia con tu prójimo. Entonces, así debemos de hacerlo siempre, hermanos, pero siempre inundados del amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Amén.